Antes de empezar el video, sabe que todo el resto de los episodios del Balance con Nashi los puedes encontrar en Spotify. El link está en la descripción de este video. Hola amores, sean bienvenidas una vez más al Balance con Nashi. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los 5 cambios que tuve que hacer para atraer y sostener una relación saludable. Amo este episodio. Justamente ayer estaba terminando de definir todos los detalles y todas las cosas que le agregué al programa Venus, que para las que no saben, el programa Venus es un programa que ofrezco que empieza en mayo, donde acompaño a mujeres a que sean soberanas de ellas mismas. Y una de las clases trata sobre vínculos sexoafectivos. Y hay una bandera que yo levanto para describir un poco lo que es esa clase, que es que no es necesario sanar todas tus heridas para atraer o mantener un vínculo saludable. De hecho, yo hoy en día tengo un vínculo súper consciente y hermoso con mi pareja Juani, con quien llevo 3 años de vínculo. ¿Y qué se piensan? ¿Que mis heridas no existen? De hecho, en el video pasado les hablé muy específicamente sobre mis heridas. Yo tengo la herida del abandono que te suele hacer súper dependiente a tu pareja, la herida de la traición que genera que seas súper posesiva y celosa. Y esas heridas no dejaron de existir en mí para que yo esté con él o lo haya traído a él o lo que sea, sino que yo aprendí la manera para dejar de volcar esos miedos y esas heridas en mi relación con él. Y eso es un poco lo que te voy a intentar traer el día de hoy. Entonces, el primer cambio que tuve que hacer se llama líbido al resto versus líbido a mí. La libido es el deseo sexual. Y vos sabés que las relaciones sexuales son un medio a través del cual terminamos creando algo en el mundo físico, como sería un hijo. Para tener relaciones sexuales tendríamos que tener, porque a veces no lo tenemos y lo hacemos igual traicionándonos a nosotras mismas, pero más allá de eso, deseo sexual, ganas de crear. Eso es la libido, tener ganas de crear. No necesariamente se tiene que pensar o utilizar esta energía en concepto de tener ganas de tener relaciones, sino en verdad la libido es la energía de creación, o sea, que vos sientas ganas para crearte a vos misma, para crear hábitos que te sostienen a vos, para crear cosas en tu vida, para ir a ese trabajo, para construir ese emprendimiento, para que vayas por ese proyecto, etc. Y algo que sucede mucho cuando inconscientemente elegimos chongos o parejas desde nuestra parte herida, que es que toda nuestra libido, nuestro deseo creativo, pasa al otro. O sea, nos focalizamos muchísimo en la otra persona, y esto también puede ser en otros vínculos. Priorizamos tanto al otro y a ese vínculo y a estar con esa persona y qué sé yo, que nos terminamos abandonando a nosotros mismos por el otro, dejando de hacer cosas que nos hacen bien y que disfrutamos porque disfruto más de estar con él. O porque siento culpa si no estoy para la otra persona. Y así, poquito a poco, por lo menos esto es lo que me pasaba a mí, habían cosas que dejaba de hacer por mí misma con tal de tener esa llamada con la otra persona, con tal de ir a esa cita. Por ejemplo, a muchas chicas les pasa que dejan de ver tanto a sus amigas. A mí, en mi caso, antes de Juani, me pasaba que, tenía pactado hacer ciertas cosas de trabajo, pero si ese chico con el que me hablaba me escribía, podía poner en pausa cualquier otra cosa que yo estaba haciendo, por más importante que sea. Ahí es un poco donde se puede ver cómo por exceso empezaba a poner todo el poder de creación de mí misma y de mi vida en manos de lo que el otro decida hacer con su vida. O sea, si el otro me escribía, yo estaba feliz y le hablaba y qué sé yo, y dejaba mis cosas de lado y todo estaba buenísimo, pero si el otro no me escribía o si el otro no estaba tan pendiente de mí, era como que yo podía estar haciendo cosas en mi vida, pero estaba pendiente en mi cabeza de que yo quería estar hablando con esa persona. Eso es que toda esa energía que vos tenés adentro tuyo se destine en manos de la creación de la vida del otro. Entonces, ¿qué es uno de los cambios que tuve que hacer? Y además, un poco que la vida me forzó a eso, porque cuando vino la pandemia en 2020, en 2020,
Claro, es como que los enjaularon a todos y básicamente por lo menos a mí me pasaba que realmente no tenía ganas de estar chamullándome a personas o de estar coqueteando, como dirán en otros países, no sé cómo se dirá en otros países, la verdad, pero no tenía ganas de subir fotos y todo ese jugueteo porque me parecía al pedo, porque total no iba a ver a nadie, porque estábamos todos encerrados. Entonces, naturalmente, empecé a invertir esa libido, esa energía que tenía disponible, porque yo ya no la destinaba a relaciones, a vínculos, a tantas personas, porque estaba enjaulada como estábamos todos. Lo que naturalmente empezó a suceder es que empecé a invertir esa energía en mí. Empecé hábitos, tipo, me proponía, o sea, me obligaba a entrenar 5 veces por semana y entrenaba. Empecé a hacer listas de gratitud, a levantarme todas las mañanas y escribir intenciones y repetirlas en voz alta. Claro, de pronto fue un proceso muy lindo en mi vida porque lo que me empezó a pasar es que por primera vez en mi vida gran parte de mi energía, o casi toda mi energía, estaba completamente destinada a mí misma. Nunca lo había experimentado. Siempre anteriormente a la pandemia, como es natural, me vinculaba con personas y me di cuenta que me perdía en las otras personas, en lo que me exigía el mundo que yo sea. La pandemia me llevó a mí a un lugar, esto es como yo lo experimenté, de empezar a invertir mi energía en mi cuerpo, en mi salud física, mental, espiritual. Empecé a jugar y a probar y a sentir curiosidad por todos esos mundos. Claro, y de pronto me empecé a sentir increíblemente. O sea, yo estaba feliz. No necesitaba hombres. De hecho, no tenía ganas de estar con hombres. Esto yo sé que le pasa a muchas mujeres, que de pronto cuando empezás a estar tan bien vos, decís, ¿para qué quiero un hombre en mi vida, no? Es que literalmente pasa esto, porque también eso esconde un miedo por detrás, que es, ¿qué pasa si a esa memoria que teníamos de cuando nos vinculábamos antes, que es, yo siempre que me vinculé antes de esto, me perdí a mí misma. Y ahora que estoy experimentando lo que es estar para mí, no lo quiero perder y tengo miedo de que si aparece un vínculo sexoafectivo en mi vida, vuelva a ser esa versión mía que era, en donde me abandonaba a mí por el otro y yo no me quiero abandonar más. Bueno, te entiendo porque yo estaba en el mismo lugar y lo que te quiero decir es que te está yendo un extremo primero porque todo puede convivir, o sea, y eso es lo hermoso. Estás ahí a un pasito de, a una decisión de encontrar ese amor sano. O sea, ahora vienen bastantes pasos más, pero estás ahí a un pasito, porque lo próximo que te traería el universo, la energía divina, es mi amor. Ahora que vos tenés este vínculo tan lindo con vos, tenés que experimentar, vincularte con una pareja y que vos aprendas que no es necesario perderte a vos en ese proceso. Y eso te va a traer una sanación enorme, porque de pronto vas a aprender que puede convivir el hecho de estar para vos a la vez de estar con él. Y eso que genera esta libido equilibrada, ¿me entendés? En donde la energía ya no se va todo al otro, sino que es primero conmigo y de ahí hacia afuera. Eso sería el primer cambio, líbido hacia mí y después hacia el resto. Y ahora el segundo cambio tiene un poco que ver con esto que te acabo de hablar, ¿no? Porque a veces ese miedo que tenemos a abrirnos al amor en vínculos sexoafectivos es porque, claro, es muy probable que vos tengas en tu interior registro de un montón de mujeres en tu linaje que se han perdido en su relación, que dejaron de hacer por ellas y de ser por y para ellas y de cuidarse a ellas por cuidarlo a él, ¿no? Entonces ese registro es algo que está adentro nuestro, es lógico que tengas ese miedo, pero imagínate entonces el nivel de sanación y de paz que te va a traer esa próxima experiencia en donde vos puedas tener el desafío de vincularme sin perderme. Entonces el segundo cambio es, una vez que yo ya invertía toda la libido en mí, que yo estaba feliz y chocha y no necesitaba hombres y qué sé yo, claro, llegó un momento en el que
ya había pasado tanto tiempo en el que yo estaba sola que yo empecé a sentir hasta curiosidad. Bueno, no estaré como cerrada completamente a querer abrirme a un vínculo sexoafectivo. O sea, ¿por qué no abro esa puerta? Claro, nosotros de los 0 a los 7 años estamos en un estado hipnótico en el que nuestro cerebro es capaz de descargarse todo lo que ve en su entorno como la verdad del mundo. A mí me gusta explicarlo, ya lo dije en casi todos mis episodios, pero lo vuelvo a repetir muy cortamente. El cerebro de los 0 a los 7 años es como una computadora. Una computadora nueva que te regalan. ¡Ah! Te dan esta computadora, qué sé yo, la aprendés, no la puedes usar. ¿Por qué? Porque para usar la computadora te tenés que descargar los programas a través de los cuales la utilizas, como Microsoft, Google, Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos programas a través de los cuales después podemos utilizar toda esa computadora y toda la fuerza que tiene esa computadora. Lo mismo es con nuestro cerebro. De los 0 a los 7 años nos estamos descargando los programas sobre qué es la vida, cuál es la verdad del mundo. Entonces, para que después, durante nuestra adolescencia y nuestra adultez, tengamos esos anteojos y con esos programas a través de los cuales vamos a empezar a crear nuestra vida desde esos programas que nos descargamos. Claro, no siempre nos descargamos las cosas más lindas, ¿no? Y uno de los programas que yo me descargué es que, claro, yo crecí creyendo que el amor de pareja era un espacio en donde había tensión. No sé si necesariamente siempre conflicto, pero sí había tensión constante, como que estaba todo bien y de pronto estaba todo mal. Habían altos y bajos. Para mí eso era el amor. Ese es mi programa. Entonces, claro, cuando yo salí al mundo a vincularme y a encontrar una pareja, ¿no? Yo iba desde ese programa a encontrar a mi pareja. Entonces, todos los hombres que yo atraía y con los que yo resonaba y macheaba, eran vínculos y relaciones en donde yo experimentaba tensión, no donde yo experimentaba paz, tranquilidad, armonía, sino que siempre tenía que haber una sensación interna de tensión. Por ejemplo, habían partes mías que yo no mostraba por miedo a que sean rechazadas. Entonces decía lo que tenía que decir, hacía lo que tenía que hacer, no hacía lo que no tenía que hacer, ¿no? ¿Ves que estoy hasta tensionada hablándote de esto? ¿Entendés? Ese es el primer shift que tuve que hacer, en donde tuve que aceptar que a veces habitar la paz a la hora de vincularme es incluso más incómodo, o era incluso más incómodo para mí, que habitar la tensión. La tensión era mi hogar, era mi espacio conocido. Yo empezaba y sembraba mis vínculos desde ese lugar. Y claro, después esos vínculos que yo sembraba desde ese lugar se transformaban en una planta con problemas que espejaban esa semilla desde donde yo plantaba esos vínculos. Entonces, primero la tensión era un poco inocente, ¿viste? Eran esas cositas que hacía, me traicionaba un poquito, digamos. Y de pronto esa planta empezó a crecer y los problemas eran un poco más fuertes. La tensión se agravaba. Habían gritos, habían conflictos, había toxicidad. Era algo que iba creciendo cada vez más. Y esta era la razón. Yo plantaba mis vínculos desde ese lugar. Entonces, acá en el cambio 2 tuve que cambiar el mindset de hacer lo que tengo que hacer y empecé a relajarme y a jugar y a decir, ¿sabes qué? Si le quiero hablar y lo quiero ver, voy a hablarle porque lo quiero ver. Empezar a ser mandada, empezar a ser quién verdaderamente yo era. Si yo sentía ganas de hacer algo con esa persona, le decía, tengo ganas de hacer algo con vos, ¿entendés? Y siempre lo que pasaba en mi cabeza en ese momento es, porque antes me pasaba que yo inhibía partes mías por miedo a que el otro piense que soy una intensa o que piense que no sé qué o que piense, como que todo era en función a lo que el otro iba a pensar de mí. Y yo tuve que cambiar y tuve que empezar a decir, yo voy a ser yo. Y menos mal, si al otro no le gusta, que se vaya. O sea, por lo menos yo estoy siendo yo misma, estoy respetando lo que yo quiero hacer. O sea, voy a dejar de ser como una robot y ponerme como toda abuelita diciendo lo que esperan de mí, porque después eso no es sostenible para mí, me va a terminar haciendo mal.
Entonces empecé a jugar mucho, a sentir que jugaba con eso, con el romper con esa tensión, con ese juego de tensión, con ese juego de, ay, espero que me hable, ay, es que, qué sé yo, y lo que le dijo y lo que me dijo, como, relájate, ¿entendés? Algo que yo es una de mis banderas para esa parte que le gusta evitar la tensión en el vínculo, es que esto se lo voy a decir después porque voy a repetir esta frase, pero es lo que tenga que pasar va a pasar y lo que sea que pase es lo que tenía que pasar. Como que, por ejemplo, si ese chico me re gustaba y de pronto yo dije o hice algo y entonces no le gustó porque yo di a entender no sé qué cosa, es como, bueno, ya está, si esa persona se tiene que ir, que se vaya. No voy a dejarme más a mí misma en el proceso de vincularme con otra persona. Entonces, de ahí hacia afuera. El tercer cambio que tuve que hacer para atraer a mi pareja de mis sueños y tener el vínculo sano que tengo hoy en día es, yo me acuerdo que antes de Juani, los hombres que me atraían era porque eran muy lindos o muy prometedores. Y yo me solía enganchar con esa persona según lo que yo pensaba en un futuro de cómo iba a ser. Nunca me imaginaba me encanta cómo esto está haciendo en este momento, sino que me enamoro de la promesa, lo que siento que va a pasar, la suposición, no de lo que él me está mostrando que es ahora. Ese fue el principal cambio que tuve que hacer para atraer a Juani. De hecho, Juani era mi amigo. O sea, imagínate, yo no lo podía ver como un pretendiente, porque yo estaba acostumbrada a otra cosa, a la atención. En cambio, cuando yo estaba con él, sentía paz. Y hubo un cambio que yo tuve que hacer en donde me puse a pensar, me acuerdo en esa transición porque fue tal cual en donde, bueno, yo estaba con chicos y Juani era mi amigo, ¿no? Pero de pronto Juani me empezó a llamar la atención, entonces algo en mí, viste, empezó a cambiar, a llamar la atención desde otro lugar. Y entonces ahí yo es como que me puse a pensar en estas personas estos hombres que siempre me habían atraído, que eran muy diferentes a Juani, y entonces los empecé a ver y dije, voy a hacerme esta pregunta. Más allá de cómo este chico es conmigo, ¿cómo es este chico con él? Más allá de las promesas, de las cosas que yo me imagino que podrían llegar a pasar, ¿a mí me gustan los valores que tiene esta persona? ¿Comparto valores con esta persona? ¿Esta persona se cuida a ella misma? ¿Cómo se lleva con su mamá? ¿Cómo se lleva con su papá? Valora el crecer internamente. Esas cosas, ese tipo de preguntas profundas nos tenemos que hacer. Porque yo me acuerdo que yo soñaba con un chico que se cuide a sí mismo, que le importe cuidar de su interior, de su salud, de su alimentación, que sea una persona sana, que tenga vínculos sanos. Claro, de pronto Juani cumplía con todos los tics porque él era bueno conmigo, pero él era bueno con todo el resto de las personas que lo rodeaban. Él era una buena persona con, no sé, el mozo cuando nos sentábamos a comer, con la abuela cuando la abuela lo necesitaba, con la mamá cuando necesitaba un llamado de aliento, con los amigos, valoraba mucho juntarse con los amigos a simplemente estar para ellos. Eso me habla de quién es la otra persona, no cómo es conmigo, no las flores que me está dando a mí, ¿no? Porque si no es como esta nena que recibe el chupetín y está contenta con el chupetín, más allá de ver lo demás. En cambio, todo el resto de los otros chicos que me atraían era como, no me gustan los valores de esta persona, no la paso bien con esta persona en realidad. O sea, la mayor parte del tiempo estoy tensionada esperando a que me hable o jugando un juego que me incomoda o no siendo quien verdaderamente yo soy. En cambio, con Juani estoy relajada. Esto es otra cosa. El sentir cómo está tu cuerpo con esas personas. Porque con Juani en este caso, a mí me pasaba que yo no me forzaba a ser nadie más que quien yo estaba haciendo en ese momento. Y eso habla de un vínculo sano, de sembrar un vínculo desde ese lugar, es desde un lugar sano. Un vínculo en donde te sembrás desde un espacio en donde no te estás traicionando a vos misma por el otro. Lo que me lleva al cuarto cambio que tuve que hacer. Una vez que lo elijo, me pongo en pareja con él y nos elegimos mutuamente
y empezamos a construir nuestra relación, siguiendo con esta energía de la atención a la que yo estaba acostumbrada por tantos linajes anteriores y mi árbol, etcétera, mi árbol genealógico, etcétera, yo tenía que trabajar mucho el tema de la atención. De hecho, me acuerdo, ni bien empezamos a estar juntos con Juan y de hablar, estábamos yendo a un lugar en un auto y yo estaba, o sea, había tanta paz que yo me sentía como que iba a explotar de la ansiedad, ¿me entendés? Como del que no esté pasando nada. Y me acuerdo de escribirle a una amiga de que estaba muy aburrida en ese momento y no sabía qué hacer. Entonces, fíjate la incomodidad que yo estaba sanando al final en abrirme a un amor así, en donde no hay conflictos constantes. Pero claro, esta adicción a la atención seguía en mí, la tenía que trabajar. Muchas mis heridas que seguían adentro mío, sí querían buscar el conflicto. Hay partes mías que son celosas, controladoras, quieren meterse en la vida de su pareja, pero hasta saber qué es lo que está pensando, porque en el fondo lo quiero controlar para que no me traicione, ¿no? Herida de la traición. Yo ahí empecé a ser bastante inteligente, te digo, porque me puse a pensar, odio experimentarme de esta manera. Eso es lo que yo pensaba. Ya estoy harta de habitarme así adentro mío, de estar considerando, suponiendo posibles escenarios que me harían daño, donde él podría hacer tal cosa, podría hacer... Esto me acuerdo fue en los primeros meses de relación, llevábamos 3 años, pero yo me acuerdo de esa sensación de estoy harta de, por mí, o sea, me acuerdo una maestra muy hermosa que tengo, que se llama Clara. Tengo 2 maestras que se llaman Clara, pero bueno, una de ellas estaba dando una clase a mí y a otras mujeres, y había una de las mujeres que estaba muy mal con su vida y con todo. Clara le dice a esta mujer, mira, no le estás haciendo bien a nadie, estando así. O sea, primero no te estás haciendo bien a vos, no le estás haciendo bien a tu hijo, no le estás haciendo bien a tu trabajo, a ninguno de las personas que te rodean, no le estás haciendo bien a nadie y principalmente a vos, poniéndote en el lugar en el que te estás poniendo. Y eso fue lo que yo sentí, esos primeros meses de relación con Juani. Estoy harta de habitarme así, no quiero más este miedo, no quiero más sentir esta sensación de miedo a perderlo, ¿no? Entonces me aferré mucho a esta creencia, que es lo que sea que pase es lo que tiene que pasar para mi mayor bien evolutivo. Lo que sea que vaya a pasar es lo que tiene que pasar y eso que suceda va a ser para mi mayor bien evolutivo. Es lo que necesitaba mi alma para evolucionar. Eso tampoco genera que nos lavemos las manos, total, bueno, hagamos conflicto, hagamos quilombo, total, lo que sea. No, sino en el sentido de no lo puedo controlar. No puedo controlar lo que él quiera hacer con su vida. Si él me quiere cagar, me va a cagar. Si él quiere salir de fiesta, chamullarse a pibas, a hacer las peores cosas que se imaginaba en mi cabeza, lo va a hacer. Y si es que lo hace y me traiciona, como sería el miedo ese que yo tenía, pero vos podés tener otro miedo, ya está, que lo haga. Total, no es la creación de mi vida, es la creación de la vida de él. Él es quien lo elegiría. Entonces, si él elige hacer lo que sea que él quiera hacer con su vida, me va a tocar a mí aprender de eso, porque seguramente si sucede es porque yo tengo que seguir sanando algo adentro mío para dejar de atraer esas cosas. Entonces ya está, me lavo las manos y vivo la vida por cómo está siendo en este momento, por lo que es real en este momento. Lo real, o sea, lo que puedo ver con mis 5 sentidos, lo que puedo tocar, lo que puedo experimentar en este momento es la medida de lo verdadero. Y hay muchas cosas que exceden de la creación de mis manos. Lo único que podés controlar verdaderamente es tu obra, es vos. No permitir que tus pensamientos heridos gobiernen tu accionar. Lo que puedes controlar es desde dónde te paras frente a la vida, las cosas que creás, las cosas que decís, los hábitos que tenés. Todo eso está en tu control y es algo que sí podés hacer y sí podés cambiar y sí podés controlar. Todo el resto, rendite. Y si no puedes rendirte, rezá para que puedas rendirte. Y lo que me lleva al 5.º cambio que tuve que hacer ahora sí ya durante la pareja para poder sostener este vínculo saludable, y es el coraje de ser vulnerable. Como les conté en el video pasado, mis heridas siguen existiendo
y cada tanto se prenden adentro mío, por más que haga un montón de trabajo en mi vida cotidiana para tenerlas cada vez como yo ser la que las controla y no ellas a mí, a veces me toman, ¿viste? Y cuando sucede eso, algo que generó mucha salud en mí fue el coraje de ser vulnerable. Y acá lo divido en dos cosas, porque ser vulnerable no es explotar con tu pareja, que tu pareja sea tu depósito emocional. Hay algo que yo redigo en el programa Venus en esta clase que la cito tal cual. Tu pareja no es un basurero emocional. Esto es súper importante para las mujeres, porque a veces pensamos que como que nosotras la tenemos re clara con el mundo emocional en comparación con ellos, porque somos súper abiertas y podemos hablar de lo que sentimos, pero es muy diferente ir a hablar con tu pareja posicionada desde un lugar de, ok, tuvimos un conflicto en donde yo reaccioné desde mi niña herida porque le dije un montón de cosas que no le quería decir, como con lo que les conté en la sesión pasada, del video pasado, perdón. Este ejemplo en donde me tomó la nena, dije cosas que no tenía que decir, que nacieron completamente desde mi lugar herido. Una cosa es, bueno, ya está, respondí así y después lo que hice fue tomarme espacio para mí, para estar yo con mis emociones, para yo poder comprender qué es lo que de verdad me pasaba, para yo poder ir a atender a mi niña herida, para hacer terapia y ir a atender a esa nena acompañada, trabajar yo misma con mis emociones, ordenarme a nivel interno y desde ese lugar voy a tener el coraje de ser vulnerable con mi pareja. Desde ese lugar después abro un espacio en donde le digo, che, podemos hablar. La otra vez que pasó esto y que te dije tal cosa, en realidad me tomó la niña herida y le contás lo que es tu niña herida. Juani ya la conoce hace 1000 años, imagínate. Y le digo, en realidad lo que a mí me pasaba es que se me prendió la herida de la traición y que te extraño muchísimo y que en realidad tenía un miedo de no verte por mucho tiempo y de, no sé, la nena herida me decía como que yo no te importaba, o sea, se ponía con esos pensamientos extremistas que me generaban mucho dolor y generaron que te hable desde ese lugar. Eso es el coraje de ser vulnerable, hablar de lo que de verdad te pasa. Distinto es que explote la niña herida y sin hacer ese orden emocional, vos vayas a vomitarle tu emoción a tu pareja, ¿entendés? No, es que me toma la niña herida y entonces yo siento que vos te vas a ir y no quiero que te vayas, amor, porque yo siento que te amo y no quiero que me dejes sola, porque, ¿entendés? Eso es muy diferente, porque en una estamos nosotras abrazando nuestro interior y yendo con, bueno, me pasó esto es lo que de verdad me sucedió, como ir desde más neutralidad, desde la adulta, sin estar completamente identificada con esa emoción. Y otra cosa es ir a vomitar con tu pareja todo lo que te está pasando y todo el dolor que tenés y la niña herida, porque tu pareja no es tu terapeuta. Y eso es muy importante para mantener un vínculo saludable, que vos puedas, y a la vez espeja con el primer cambio que te dije, que vos puedas tener estos límites, ¿no? Con vos misma, en donde primero yo me atiendo a mí, después salgo para afuera, ¿entendés? Y el coraje de ser vulnerable también tiene que ver con este bálsamo a las heridas. Que muchas veces, por lo menos a mí me pasa que cuando estoy en nena, no quiero que el otro, o sea, necesito un abrazo. De hecho, eso es lo que le pasa a los niños. Los niños necesitan contención, abrazo, tacto, pero a la vez no lo puedo pedir. Cuando estás en modo herido, no puedes pedir un abrazo porque eso es exponer mucho tu corazón, ¿entendés? En todo caso, que te vengan a abrazar, pero vos pedir que te den amor, no, ¿me entendés? Ahí es donde está el coraje de ser vulnerable y hablar de la necesidad que tenés, no de, ay, yo esperaba que vos me des un abrazo porque no es, me puedes dar un abrazo porque necesito un abrazo en este momento. Ah, eso es coraje, ¿eh? Eso es coraje. Es mucha valentía y mucha fuerza que tenemos que tener, la fuerza de voluntad, el triunfo de la voluntad de querer, o sea, el vínculo consciente es algo que se esfuerza y que se sostiene, porque es hablar de tu necesidad, de pedir lo que necesitas sin esperar, sin suponer, decir, necesito esto, por favor, me lo podrías dar, ¿no? Exponer esa vulnerabilidad, es precioso.
Así que estos son los 5 cambios que yo tuve que hacer para atraer y sostener un vínculo saludable en mi vida. Que básicamente todo se resume en aprender a ser soberana de mí misma, de lo que necesito darme a mí para poder estar y ser con el otro. Así que, amores, sepan que se pueden anotar ya en la lista de espera del programa Venus. El link está en la descripción de este video. Así que sin más, nos vemos en 15 días. Les mando todo mi amor. Adiós.